Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la primera parte de este carrito hecho de papel. Entonces, son dos partes porque en la primera vamos a hacer las piezas y en la segunda el montaje. Y vamos a empezar haciendo pues la primera de las piezas. Para ello vamos a cortar 8 tiras de, en este caso, cartulina blanca, que más adelante os voy a contar un poquito sobre papel, material y demás. Entonces, 8 tiras de 1,8 centímetros de ancho por 29 de largo. Con estas 8 tiras lo que vamos a hacer va a ser dos montones de 4 y vamos a encolar, ¿no? 4 juntas y 4, 4 y 4. Luego vamos a cortar 4 tiras de papel decorado si tenemos, porque puede ser que no tengamos o que no hagas scrap y te has encontrado este vídeo, entonces no hace falta si no tienes. Simplemente, pues bueno, puedes pintar el exterior, puedes hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero si tenemos papel de scrap vamos a cortar 4 tiras de papel decorado de la misma medida, 1,8 de ancho por 29 de largo. Este procedimiento de, bueno, pues con esta medida de 29 centímetros lo vamos a repetir 3 veces, porque vamos a hacer 6 piezas en total, 2 de 29 centímetros, 2 de 17 de largo, con una pequeña diferencia que más adelante vais a ver, y 2 de 12. Entonces, gran parte de esta primera parte del vídeo va a ser casi verme hacer lo mismo, ¿vale? Pero bueno, os lo adelanto un poquito. Redondeamos las esquinas también, que no lo he comentado. Y ahora voy a hacer una mezcla de pintura con dos verdes porque lo que quiero es, bueno, pues quería quitarle el tono blanco de que se queda del borde porque al encolar 4 piezas juntas eso adquiere cierto grosor. Y aquí viene un poco la cuestión de, bueno, de por qué utilizar papel blanco. Realmente podemos utilizar, bueno, papel, cartulina blanca. Podemos utilizar lo que queramos. Cartulina blanca, papel mix media, blanco, craft, negro, cartulina de colores, folios, que ahí necesitaríamos más folios, más tiras, vamos a decir. ¿El por qué? Decidí utilizar cartulina blanca porque algo que nos daría, nos haría hacer este proyecto más rápido, por ejemplo, sería el cartón prensado o el cartón, pues sin más, de una caja. ¿Por qué? Pues porque eso ya tiene cierto grosor. Lo que pasa es que, pues a mí que me gusta utilizar de vez en cuando cartón, el cartón cuando lo cortamos tiene agujeritos, entonces yo lo que quería era que quedaran piezas compactas, como si compráramos las piezas o fueran piezas de algún juego de estos de montaje, de bricolaje y tal, de plástico, de juegos de niños. eh, entonces, lo que no quería era eso, ¿no? Que se vieran agujeritos por los laterales. Pero como digo, realmente se puede utilizar lo que queramos, ¿no? Básicamente lo que importa a la hora de hacer este proyecto es las medidas, yo diría, y de hecho yo lo llamo también pues un poco proyecto simétrico, porque hay que estar haciendo durante pues bastante rato lo mismo, casi. Por no correr mucho ni dejarme cosas por el camino, he pegado las tiras de papel decorado y nos quedan dos piezas de 29 centímetros de largo por 1,8 de ancho, duras, rígidas. Y ahora vamos a hacer la segunda de las piezas, el segundo tipo. Entonces tenemos que hacer lo mismo, 8 tiras para hacer dos montones de 4, con la diferencia de que, bueno, pues como veis en la parte de arriba tiene como esa curva. En la parte de la curva realmente es así como un poco decorativo. Estamos intentando imitar pues un carrito de juguete o una sillita de juguete, de paseo, de muñecas, etcétera. Entonces es decorativo, podemos hacer la pieza sin más, ¿vale? No hace falta la curva, pero me parecía que le daba, bueno, pues le añade, ¿no? Un pequeño toque. ¿Qué medidas tienen estas tiras? Pues la anchura es la misma, 1,8 centímetros, pero la largura es 17, ¿vale? 1,8 por 17. Aquí, como digo, tenemos que hacer lo mismo, cortar 8 tiras y hacer dos montones de 4. Entonces, en la mesa veis que hay como dos tiras de papel decorado y una tira blanca. Realmente la tira blanca no es una solo. Hay pegadas 3 tiras de papel blanco y la cuarta es la que he utilizado como plantilla. Esto que digo de la plantilla es algo que comento más de una vez, sobre todo cuando hacemos algo a mano, porque si utilizamos un troquel, pues ya tenemos la pieza que nos corta con la forma que sea, o si utilizamos una máquina de corte, pues ya pues, el programa nos lo corta. Entonces, cuando hacemos algo a mano, siempre comento lo interesante que es tener eso, una plantilla, una pieza cortada con una forma concreta que mantenemos hasta el final del proyecto.
o por lo menos mientras la necesitemos. Yo suelo ser como bastante precavida en ese sentido, ¿no? El hecho de decir, o a veces podemos pensar que no necesitamos ya la pieza y la tiramos. No importa, vamos a mantenerla, es un pedazo de papel por si acaso se nos ocurre que necesitamos usarla. Entonces, bueno, como iba diciendo, veis aquí tengo 4 y las 2 de la mesa que son para pegar. Termino de pegar la cuarta pieza sobre el montón de 3, que bueno, esa parte pues para no haceros ver todo el rato lo mismo porque es bastante repetido, lo que pasa que también por otra parte pensé en acortar bastantes pues, momentos, ¿no? Minutos de este vídeo tan largo, pero preferí dejarlo para que realmente pues veáis el proceso, la manufactura total, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que realmente pues es algo como muy sencillo por una parte, porque son piezas muy sencillas, muy básicas de formas, pero que hay que hacer repetido, ¿no? Y que puede, pues, no sé, es un poco extraña la sensación. Realmente es como aburrido el hacer las piezas, pero sabiendo que el fin es como muy divertido. Y pegué las 3, bueno, la cuarta que me faltaba del montón de 3 y me volví a dejar otra para calcar sobre el papel decorado. O calcar, marcar, etcétera. Y aquí sí que voy a comentar algo que me parece importante porque a mí me sucedió. Estoy utilizando, como veis, un lápiz de madera, ¿vale? De mina ancha, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, si utilizamos un lápiz como yo, que la punta no está muy afilada, sucede que cuando marcamos una forma, una pieza, siempre nos va a quedar un poco más ancha esa pieza de pues del original, vamos a decir, de la plantilla. Esto no sucede tanto si utilizamos un portaminas, pues porque la mina es como muy finita, ¿no? Entonces, en el momento que vayamos pegando pieza sobre pieza, o en este caso podemos coger, como hice yo, unas pinzas, ponerlo sobre la plantilla y recortar el exceso. O sea, no tiene mayor problema en que hacer esto y ajustamos nuevamente pues, el sobrante, ¿no? Cortamos lo que sobre y ya está. Pero sí me parece algo interesante porque lo que estamos buscando es que todas las piezas nos queden compactas y rectas, por así decirlo. Entonces, para que no haya barbas, pues el hecho de estar revisando antes de pegar, ¿no? Porque si pegamos luego ya nos queda una pieza muy gorda y ya es más difícil de cortar. Y como ya he dicho que esto es pues como el día de la marmota, pues vamos a pintar nuestras piezas, los bordes y pues bueno, hacia el interior por si acaso se despega el papel. Claro, si utilizamos otro tipo de material, cartulinas de colores o, por ejemplo, pues no queremos gastar cartulinas y queremos hacer todas las tiras con papel de scrap. Pues como el papel de scrap ya está decorado, pues tendríamos que hacer, pues yo qué sé, 8 tiras de papel de scrap, ¿no? Todas iguales, para una pieza. O bueno, para 2 piezas del mismo tamaño. Podemos hacerlo, o sea, al final yo utilicé cartulina blanca porque me puse a mirar qué era lo que tenía. Es un proyecto que realmente, bueno, yo comentaba en Instagram que no era algo que tuviera en mente hacer ahora mismo, sí era algo que quería hacer, pero no ahora mismo, pero al final me decidí a hacerlo porque, bueno, pues como decía hace unos días, pues todos sabemos lo que estamos viviendo y yo realmente me paré a pensar un poco en los niños, quizá porque todo el tema de, bueno, pues de la gente mayor, ¿no? Que ha fallecido y que está falleciendo, pues me hizo recordar cuando falleció mi abuela materna y pues yo diría que esa, pues, es el primer recuerdo que tengo yo de, bueno, de que fallezca un familiar y de ir, ¿no? Además a un tanatorio, a un entierro, a un funeral. Y yo lo recuerdo como algo terrible, realmente, o sea, una sensación, no el hecho como tal, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, os puedo decir que yo estuve en el tanatorio, o fui al Tanatorio de la Paz, en Madrid. El sitio, como tal, no me produjo nada. Lo que me produjo era que mi abuela no estaba ya. O sea, era una sensación muy extraña, porque además era la única, no nieta, pero era la más mayor, ¿no? Entonces mis primos no se enteraron. Luego continúo con la historia, vamos con la tercera pieza. Os habéis visto que he puesto las piezas que hemos hecho ya con una forma así como de triángulo y vamos a cortar 8 tiras, yo creo que esto ya os lo sabéis, pero bueno, 8 tiras de 12 centímetros de largo por 1,8 de ancho. Y vamos a repetir lo mismo, lo que ya sabéis. Redondeamos las esquinas, encolamos en montones de 4
o vamos, no, perdón, 2 montones de 4 tiras y lo cubrimos, lo pintamos y lo cubrimos cada uno de los lados con papel decorado. Así que como es lo mismo, ya lo habéis visto, pero bueno, no quería cortar demasiado, no sé, quería que se viera, como decía antes. Y lo que os iba diciendo, luego yo recuerdo que después del tanatorio, pues no recuerdo exactamente si fue el funeral o el entierro, creo que fue el entierro, y yo aquello lo viví terrible. De hecho, mi padre decidió bueno, pues que nos fuéramos de, no, no todos, sino que yo lo estaba pasando mal, estaba llorando, entonces recuerdo irme con mi padre y con uno de mis tíos del cementerio porque yo estaba llorando y no entendía absolutamente nada. Yo veía reacciones que no me cuadraban, ¿vale? Con cosas que yo había escuchado, pues en mi infancia, no sé, cosas, ¿no? Y entonces, pensando en esta situación de ahora, me pongo, perdón, me pongo a pensar, por ejemplo, en pues, los niños que están perdiendo, que han perdido ya abuelos, algunos, muchos, incluso a sus dos abuelos, y no poder siquiera despedirte de ellos, aunque sea tan desagradable o tan triste, ¿no? Y al mismo tiempo también desagradable, como yo puedo recordarlo, pero no puedes, o sea, no puedes. Es que ya no es que tú elijas cómo te sientes después de ello, es que aquí no tienes opción en el sentido de que no puedes despedirte. Entonces la sensación está como alterada porque no has podido vivirlo, digamos, no te han dejado elegir si vas o no. No sé si me explico. Y me vino como cierto bajón hace días, ¿no? Cuando, pues, antes de decidir hacer el proyecto, y de repente pensé pues, en hacerlo, pensando en una actividad que tuviera, pues, que fuera fácil, porque hacer las tiras es algo muy sencillo, algo que, pues como muchas cosas, se puede hacer en familia. Quizá todos los niños no pueden cortar las tiras, pero pueden pegarlas, pueden pintarlas, pueden hacer muchas cosas. Y luego que además tiene una finalidad de juego, ¿no? Que es algo que queda montado, que realmente funciona. Y fue cuando me decidí, porque aparte de lo que ya he dicho, pues hay niños que están y han celebrado su cumpleaños o lo van a celebrar estando en casa, eh, sin poder estar con los amiguitos, que es algo que, bueno, pues como comento muchas veces, pues quizá como adultos no le damos importancia, yo que sé, al cumpleaños, pues oye, pues al final es uno, ¿no? O sea, por una vez en la vida que pase esto, aparentemente, ¿no? Bueno, pues tampoco vamos a perder mucho. Si nos quedáramos ahí, vamos a decir, ¿no? Y entonces fue cuando dije, voy a hacerlo. Luego ya se fueron sumando otro tipo de cuestiones, como puede ser pues cuestiones económicas, ¿no? Gente que, pues que todos sabemos que ha habido y va a haber muchas consecuencias económicas. Y dije, ¿por qué no? No, esto es algo que, oye, queda hecho y puede ser un bonito regalo realmente. O sea, es útil, es un juguete realmente. Entonces, bueno, pues estos fueron un poco bastante mis motivos. Volviendo a las tiras, ya que ya hemos acabado con nuestras 6 tiras de 3 tamaños diferentes, como veis las he entintado, porque bueno, pues me gusta, ya sabéis, quitarle el borde blanco del corte del papel, pero ahora ya vamos a cambiar de forma, dejamos las tiras, ¿vale? Vamos a pasar a los círculos. Bueno, aquí hay un totum revolutum de círculos, pero yo lo voy a contar. Vamos a hacer las ruedas. Entonces, las ruedas del carrito son 4 y necesitamos hacer ruedas más grandes y unas ruedas un pelín más pequeñas. Para hacer las ruedas, realmente lo que necesitamos es hacer 4 círculos grandes y pegarlos entre sí. Es decir, que cada una de las ruedas lleva 4 círculos de papel del diámetro que tú quieras. Que yo, mirad, esto por ejemplo no lo he medido, lo voy a medir ahora. Tiene 8 centímetros de diámetro, ¿vale? Entonces necesitamos, como son 4 ruedas, necesitamos hacer 16 círculos. 4 por 4, 16. De 8 centímetros de diámetro. Vamos a encolar montones de 4, igual que hemos hecho con las tiras, porque lo que vamos a hacer son, pues bueno, darle grosor a las ruedas. Y luego vamos a hacer círculos con un diámetro un pelín más pequeño. ¿Cuánto es más pequeño? Bueno, pues vamos a hacerlo de 7 centímetros y medio. Es decir, si las grandes son de 8, nosotros vamos a hacerlo quitando solo medio centímetro. Esto es para que, digamos, creemos la falsa ilusión
de que la rueda tiene pues el exterior negro, ¿no? De un neumático, y pues el círculo más pequeñito es el que vamos a decorar. Un poquito una cosa así. Entonces, si las ruedas grandes tienen 4 capas de papel pegado, las ruedas pequeñas llevan 2. Y luego, una vez que tenemos eso, la suma total nos da que una sola rueda, tiene 6 capas de papel. Yo espero haberme explicado porque en la imagen sé que es un poco borroso, no de imagen, sino bueno, puede ser confuso verlo. Entonces, aquí en lo que se está viendo ahora mismo, lo que voy a hacer va a ser encolar 2 círculos que están pegados ya entre sí con otros 2 círculos que también están pegados entre sí. Y nos va a dar el círculo grande, lo que yo llamo el neumático negro, pues de una de las ruedas. ¿Vale? Nos tiene que quedar eso, pues una cosita un poco gordita, sin más, tampoco una cosa así. Si lo queremos más gordo, pues más capas de papel. Ahora vamos a pintar nuestras ruedas, entonces yo tenía muy poca pintura negra realmente y decidí hacer una mezcla de pintura blanca con pintura negra, porque la pintura negra pasa un poco como con la tinta de calamar, ¿no? Que lo mancha todo. Entonces, pues bueno, para tener más cantidad lo mezclé y lo agué, perdón, un poco. Y lo que vamos a hacer va a ser pintar los círculos grandes, por los 2 lados, el borde, todo. Para que quedara un poquito mejor, yo lo que fui haciendo fue ir pintando, bueno, pues esta primera así un poco al tuntún, ¿no? Hasta la parte que sujetaba, pero le di varias capas de pintura a cada uno de los, vamos a decir, de las ruedas, ¿vale? De estos círculos grandes. Yo me di cuenta de que a medida que se iba secando la pintura, no sé, supongo que también parte por el papel y parte por ser mezcla de pintura, pues iba quedando un poco como, no negro, negro, quedaba pues como un gris muy, muy oscuro, entonces se veía que no era un negro perfecto. Si, por ejemplo, tienes cartulina negra, pues quizá prefieres cortar directamente los círculos grandes, ya directamente, como digo, en cartulina negra y te ahorras este proceso de pintar. Y esto es un poco lo que decía antes, que al final esto es como simétrico, ¿no? Es hacer piezas, 2 de grandes, 2 medianas, 2 pequeñas, 4 círculos grandes gordos, 4 círculos pequeños, de esas y todo un poco. Bueno, una vez que tenemos las piezas negras, vamos con los círculos pequeños. Entonces, tengo algunos que están pegados en 2 y lo que voy a hacer va a ser, pues bueno, claro, podemos, por ejemplo, utilizar papel decorado, podemos utilizar sellos. Yo decidí utilizar mi sempiterno stencil, porque lo diré siempre, no sé por qué, pero me encanta este stencil. Y entonces pues me pareció divertido darle un contraste, tanto de relieve como de color, ya que los papeles decorados que utilicé, bueno, pues por un lado, o el que estaba utilizando hasta el momento en las piezas alargadas, pues tienen unas flores como moradas, una cosita así, pero también hay como toques verdes, entonces quise darle como cierto contraste. Así que vamos a pasar la pasta por nuestro círculo o círculos, lo vamos a hacer en los 4 círculos. Nos van a quedar unas ruedas pues muy, muy chulas. No me olvido tampoco que yo recuerdo que, bueno, cuando subí, ya no me acuerdo exactamente cuándo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, pero sí es cierto que comenté antes, creo que de hacer el último proyecto, el anterior, el del cofre con el cuento, las tarjetas, que tenía más cosas para enseñaros. Entonces no me olvido de aquello, pero además, pues bueno, como sabéis, las tiendas de scrap, o muchas de ellas, pues siguieron vendiendo online. Al principio la verdad es que tuve bastantes dudas de pues, utilizar el comercio online
por el tema de, pues bueno, los transportistas, etcétera, pero luego me paría a pensar también en, digamos, un poco en, voy a utilizar la expresión la ruina económica, ¿no? Entonces pensé, si intento tomar yo medidas pues para que, oye, pues el transportista pues nos mantengamos a distancia, no me lo deje, por ejemplo, en el portal, en el ascensor, etcétera, pues estoy ayudando a que pues las tiendas de scrap se mantengan a flote un poco, ¿no? Pues cada uno dentro de lo que le interese y pueda. Que el transportista también tenga trabajo, porque claro, si nadie compra, pues al final no van a ser necesarios y entonces serían despedidos. Entonces pedí algunas cosas más, así que tengo pues lo que me faltaba por enseñaros y otro tipo de cosas. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez que está toda la, pues, bueno, la pasta del stencil seca, he hecho, como veis, una mezcla de pintura. Y pues con esta brocha lo que hice un poco fue como, ¿sabéis como cuando un arqueólogo coge un cepillo y limpia el polvo de una pieza? Pues pasé la pintura un poco así, ¿no? Así como suave, porque no quería que se fuera la forma del stencil, simplemente cubrir el fondo del papel. Luego pasamos los bordes. Aquí no importa tanto el cubrir de pintura la parte, vamos a decir, trasera del círculo, sino que, bueno, que nos quede así como un color sólido, todo pintado, ¿no? Que cubra pues tanto el fondo del papel como la pasta del stencil. Y para decorar pues esto, aquí veis las tres de muestra y bueno, pues simplemente lo que hice fue colorear con rotuladores verdes y bueno, diferentes morados, lo que era pues todo el relieve. Y luego ya, pues para darle como un pequeño efecto con las tintas, lo que vamos a hacer va a ser pasar tintas de diferentes colores en un orden, porque además siempre sigo un orden para cuando hablamos de cosas así, pues digamos repetidas, ¿no? Un poco. Pues el seguir eso, un orden a la hora de hacerlo. Entonces, las tres tintas para ir pues moviendo un poco la tinta y que quede así como, pues bueno, como si estuviera un poco desgastado. Una vez que está pintado, bueno, pues como veis, el orden de las tintas fue azul, un azul, pues no sé, la verdad. No era marino oscuro, no era un azul clarito, bueno, un azul que tiene como cierta potencia para que se viera también con la base del otro azul, ¿no? De la pintura. Luego una especie como de fucsia y luego una especie de lila. Y las tintas pequeñitas son de una marca, bueno, yo las encontré hace muchos años, se llaman Aladdin o Aladdin, y son bastante cremosas, recuerdan un poco pues a las Versa algo, y ya sabéis que yo tengo muy mala memoria, a las Versacolor, ¿vale? Es una textura así como cremosa, ya os digo, entonces se puede mover así, lo vas moviendo con los dedos del borde del círculo hacia adentro. Y nos quedaría pues una cosita así. Una vez que tenemos estos circulitos hechos, lo que vamos a hacer va a ser pegarlos sobre nuestros círculos negros, pues con más cola. Y bueno, lo que iba diciendo antes un poco del tema de compras online, transportes y demás, la verdad es que tengo varios proyectos para hacer que, bueno, me estoy tomando estos días pues para editar el carrito, ¿no? Para que lo veáis, los vídeos. Y realmente tengo como varias cosas pensadas, pero no sé exactamente, no sé, porque es gracioso, ¿no? Cuando tienes varias cosas y dices, bueno, ¿y qué quiero hacer, no? ¿Qué esto? Pues depende, ¿no? Depende de si es para ti, de si es un encargo, del tiempo que tengas. Y realmente es que tengo varias cosas ahí y no sé por dónde meterle mano ahora mismo. Entonces no sé si preguntaros igual en Instagram qué preferís ver o qué,
o qué hacer realmente, porque tengo material para catalogar, para enseñaros y tal, y bueno, es un poco lío. Bueno, y así quedarían las ruedas. Una cosita pues no muy gruesa, porque realmente el grosor es bastante parecido al de las otras tiras, ya que son 4 círculos los negros, ¿vale? 4 pegados. Pero bueno, sirven como rueda. Ahora vamos a hacer la parte que yo llamo de unión, ¿vale? De unión con las piezas, con la simetría, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tubos de papel. Para hacer los tubos, bueno, yo decidí utilizar el grosor de un rotulador porque me daba pues el diámetro del tubo. Si no tienes un rotulador redondo, gordote, pues intenta buscar algo porque seguro que tienes algún tapón, aunque sea de un pegamento en barra, algo que te dé la redondez, básicamente. Luego, para sacar la medida de, bueno, ¿cuánto hay que cortar? Bien, la largura de los tubos, no, digamos, la anchura, sino la largura es de 13 centímetros. Pero para saber cuánto papel, pues bueno, hay una fórmula que te saca eso, el área y el no sé qué del círculo, no. Yo lo que hice fue más simple, enrollas el papel alrededor del círculo y a esa medida, ¿no? De una vez enrollado, añádele 1 centímetro. Ese es el ancho que tienes que cortar para que te sobre cierto margen para tú poderle darle pegamento y pegarlo. Y de estos necesitamos hacer 6 tubos. Incluso, bueno, pues si no sé, si no tienes pegamento en barra o tienes un rotulador pues un poco más estrecho, pero también lo que importa en el fondo es el hacer los tubos, el grosor que tengan. Pues esto ya, no sé, como quieras. Yo miré un poco que las medidas estuvieran proporcionadas, porque pues puede suceder que nos quede, pues eso, o muy grande el carro, lo que es la forma, pero los tubos, los palitos como muy estrechos, ¿no? O al revés, o pueden quedar como muy gordotes y las piezas, el soporte lateral, ¿no? Como muy pequeño, entonces quede así como una cosa extraña. Encolamos y bueno, sujetamos así en los extremos con unas pinzas y que se seque. Y aquí estarían mis 6 tubos. Ahora lo siguiente, pues no me acuerdo. Vale, sí. Ahora viene una parte muy sencilla de hacer, que a ver si yo la sé contar bien. Claro, para que el carrito sea funcional, es decir, que las ruedas giren, hay que pensar, o yo tenía que pensar la manera de que realmente las ruedas, ¿vale? Ya son ruedas, entonces vamos a llamarlo las ruedas, se sujetaran a lo que es la estructura, cuando esté montado, ¿no? Se sujetara, pero girara, porque queremos que rueden. Entonces lo que se me ocurrió fue hacer como una especie de chapas de botellín de papel. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es círculos del diámetro pues, del tubo que hayamos hecho, el tubo como tú lo hagas, pero tiene que tener el diámetro, el círculo de ese tubo, y luego tienes que hacer un círculo más grande. O al revés, puedes hacer el círculo grande, que es lo que hice yo, y luego el círculo del diámetro de tu tubo en el medio. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vamos a hacer va a ser, igual que en el proyecto anterior, a la hora de hacer la tapa para cerrar el cofre, vamos a cortar picos. Para no adelantarme mucho y que no quede, no suene así picos, ¿qué es hacer picos? Bueno, aquí como veis estoy haciendo los circulitos más pequeños. He hecho primero los grandes, sería como hacer como, bueno, pues las rosquillas, ¿no?
Tampoco importa que se clave la punta en el papel y que se vea el agujerito, porque esta pieza va a ser invisible realmente. O sea, necesitamos la pieza, veis ahí el circulito en medio y el más grande. Vale, pues necesitamos la pieza, pero no se va a ver, va a quedar invisible. Entonces, vamos a cortar ahora los círculos por la parte grande, dejando pues el círculo de en medio sin tocar. Cortamos por el círculo grande y alrededor de todo el círculo grande vamos a hacer los picos. Que bueno, aquí los picos ya, pues a mí me salieron cada una de las piezas que hice, me salió pues como podía, realmente, porque soy bastante nula para esto, pero bueno. ¿Cuántas de estas piezas, de estos circulitos hay que hacer? 12, ¿vale? Hay que hacer 12 cosas de estas, así. Y todos los picos los doblamos hacia adentro. Entonces, al final va a quedar lo que decía, como una chapa de botellín, con todas sus diferencias, ¿no? Salvando todas las distancias, pues claro, yo digo así lo de chapa de botellín así como muy alegremente, que es otra opción. El hecho de, oye, si tenemos ahí 1.000 millones de chapas de botellín, pues quizá, yo qué sé. Yo lo pensé después, dije, si me hubiera servido y hago un agujero y lo pego y tal. Bueno, entonces, la idea es que los picos vayan por dentro del tubo, no por fuera. Vamos a hacer un recuento y aquí tengo mis 12 chapas de papel. Una cosa así. 12 chapas. Ahora vamos a saltar a otra de las piezas. Brads. Vamos a buscar 4 brads iguales y lo que yo pensé era, bueno, los brads nos van a servir para sujetar la rueda. Pero ¿cómo hago para que el brad no se escape? Entonces lo que busqué fueron cuentas que cupieran, ¿vale? Que el agujero de la cuenta entrara por las patitas del brad. Esto pues ya es rebuscar cada uno en vuestros cajones, que tenéis el tamaño de la bolita o de la cuenta, no importa, siempre que entre por el tubo de papel, básicamente. Entonces, lo que hice fue desmontar vamos a decir, el enamel que venía pegado, que realmente pensaba que era enamel, bueno, era como un cristal, ¿vale? Era tacto cristal. Entonces lo que quise fue pegar enamels propios para darle, pues bueno, seguir un poco con la idea de que quedara coordinado todo, ¿no? Y aquí podemos bien utilizar brads más grandes, brads más pequeños, o sea, al final la cuestión un poco es que encajen los brillantes o enamels o lo que tú le quieras poner al brad, pues que encaje en el diámetro del brad. Entonces, en esos momentos, lo único que encontré que me encajaba, así que pues que se viera, etcétera, fueron pues estos que hubo un momento en el que pensé que parecían gemelos de camisa. Le echamos un poco de glossy en el brad y pegamos el enamel. Y además yo no tenía 4 enamels iguales, así que hice 2 en color así como un verde profundo y 2 en un tono granate que me pareció divertido también para darle contraste. Ya tendríamos nuestras 4, vamos a decir, piezas que encajan. Entonces ahora tenemos nuestras 4 ruedas y, vale, ahora lo que toca es saber, bueno, pues ¿dónde vamos a poner el brad? Bueno, pues básicamente cogemos la regla y buscamos el centro del círculo. Que nos quede pues en el centro, tanto, pues vamos a decir, hacia un lado, hacia el otro, o sea, en el centro. Y hacemos un agujero. El agujero que vamos a hacer en las ruedas, hay que hacer también muchos agujeros en las piezas que hemos hecho ya largas de papel. Pues es una tarea un poco larga, porque son piezas muy gordas y duras, entonces hay que hacer los agujeros de tal manera que pues tengan cierto diámetro, ¿no? Que el agujero
realmente, o sea, que traspase la punta de la tijera, la cuchilla, lo que sea que utilicemos. Y la idea, quitando ahora la cuenta, es que el brad va por fuera, tiene que entrar, ya está, simplemente que entre el brad. Esto va a ser la rueda. No va a ir así, no va la cuenta sobre el brad directamente, no, ahí tenemos que pegar nuestras chapas, bueno, todavía queda proceso por delante, pero para que veáis un poquito, pues, cuál es la idea. Lo siguiente es empezar ya con el tema de los agujeros, que aquí viene un poco, pues ya os digo, otra de las partes largas. Entonces, vamos a empezar cogiendo una de las piezas largas estrechas de papel y una de las ruedas. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues buscar, ¿no?, dónde queremos que vaya el agujero que cuadra, vamos a decir, el agujero de la rueda con la tira de papel alargado. Como ya tenemos el agujero hecho en las ruedas, vamos a marcar, metemos otra vez la tijera y ya se nos queda ahí una marca y ahora pues hacemos otro agujero. Esto, claro, yo he definido un poco este proyecto hablando de, bueno, pues el tema de hacerlo en familia, etcétera. Entonces, bueno, este es el tipo de cosas que hagan los niños, pues mejor no, porque cuesta, ¿vale? Cuesta, o sea, realmente está muy duro y hay que hacer muchos y se te puede resbalar la tijera, etcétera. Y como digo, se trata de que la punta de la tijera pase pues unos cuantos milímetros o incluso como medio centímetro. Y ahora sí vendría, o digamos voy a simular cómo sería realmente, ¿no? Pasamos el brad por la rueda, pasamos la tira y nos va a quedar realmente muy poco margen porque las patitas del brad tampoco son mucho más largas. Pero claro, es que si lo hacemos más fino, si pegamos menos capas de papel, no va a tener rigidez. Entonces, bueno, la idea es esta. La cuenta se quedará fija por detrás y la rueda pues gira entre medias. Entonces, con ese agujero que hemos hecho en la primera tira larga de papel, vamos a poner las dos juntas y vamos a aprovechar el agujero para marcar digamos, en su tira espejo, ¿no?, en la contraria. Y así nos van a quedar los dos agujeros a la misma altura. Se podría decir en este punto que antes de empezar a montar nada, o sea, lo que hay que hacer es ir marcando los agujeros e ir copiando dónde hemos hecho el agujero de una pieza en su pieza de la misma medida. Entonces aquí de momento no hay que montar nada, nada en absoluto. Entonces ahora vamos a simular que montamos, vamos a ir viendo, ¿no?, cómo va quedando, pero sin todavía pegar nada de nada. Ponemos nuestra rueda y con una de las segundas piezas o de las piezas de tamaño mediano de 17 centímetros buscamos la forma. ¿Cómo se busca la forma? Pues esto es un poco imaginarse, ¿no?, esta forma pues de letra A mayúscula, casi diría. O podemos inclinarlo un poco más. Claro, como nuestra pieza pequeña mide 12 centímetros, buscamos hasta que queda cuadrado las tres piezas. Esto sería lo que hay que ver. Teniendo esta visual, ahora tenemos que hacer los agujeros, porque ya sabemos dónde van los agujeros. Cogemos una de las tiras largas, una de las tiras medianas y marcamos el agujero que ya teníamos hecho porque lo aprovechamos de cuando la rueda. En este agujero que estamos haciendo ahora es donde va a ir digamos, la segunda rueda de ese lado del carro. Entonces, vamos a coger otro brad
bueno, ponemos la rueda primero. Y como digo, esto es una simulación, o sea, de momento estamos viendo, estamos superponiendo las piezas pues para ver realmente cómo vamos haciendo los agujeros. Aquí es donde todavía estaban las ruedas un poco duras. Claro, con la mano es fácil moverlo, pero sobre el suelo, vamos a decir, pues sí, se atascaban un poquito en esos momentos. Y volvemos a buscar la forma. Aquí, en este momento, de lo que se trata, bueno, volvemos a poner la pieza pequeña, buscando la forma de la A mayúscula, y lo que tenemos que pensar es que las ruedas nos queden alineadas, ¿no? Es buscar esta forma de, oye, cómo nos queda la pieza larga inclinada, cómo nos quedan las ruedas. Y buscando, pues eso, con la pieza pequeña, y ahora vamos a marcar dónde tienen que ir esos agujeros. Entonces, hay que marcar en la pieza pequeña, pero hay que marcar también en espejo en las otras piezas, en la pieza grande y en la pieza mediana, vamos a decir. Ahora tendríamos o tenemos ya como 4 marcas, las dos nuevas de la pieza pequeña, entonces vamos a hacer los agujeros ahí. Aquí ya cambié la tijera por el cúter porque ya realmente me estaba empezando como a doler la mano de clavar ahí, intentar hacer un agujero. Y algo que también pasa es que, claro, como estamos haciendo o presionando el papel, pues para hacer el agujero, pues sobresale, ¿no? Entonces eso le añade como un pequeño grosor y decidí también como rasparlo un poco con la cuchilla. Como tenemos los dos agujeritos en la pieza, en la primera pieza pequeña, vamos a marcarlos en la segunda pieza pequeña. Y ya decía yo desde el principio que esto es así como muy simétrico. O sea, se hace algo en un lado, pues se tiene que hacer en el otro. Y claro, el tema viene también de que, bueno, una cosa es sujetar las piezas, vamos a decir, un lateral, ¿no? Pues las tres piezas con cada una de sus medidas, una pieza grande, una mediana y una pequeña. El punto es que tenemos que hacerle un respaldo a esta silla. Entonces, necesitamos los tubos para unir un lado con el otro y necesitamos los tubos para hacer el respaldo. Así que, aparte de los agujeritos, vamos a decir, básicos para las ruedas, que serían pues los 4 agujeros, ¿no? 2 por lado, y las piezas de en medio, necesitamos la pieza que une la grande con la mediana y necesitamos buscar más agujeros para hacer, como digo, para poner los tubos, ¿no? Aquí yo no veía ya, había perdido la marca. Los agujeros que hemos añadido ahora al final a la pieza larga y a la mediana lo tenemos que replicar en cada una de sus pares, que sería, bueno, pues ese agujero en medio, ¿no? En la pieza grande, las cuadramos y pues lo mismo, marcar un poco dónde va el agujero, lo atravesamos, ya está hecho, entonces simplemente la punta pasa al otro lado y lo marcamos. Algo que no he comentado es que para unir también el resto de piezas, porque las ruedas van unidas con estos brads, vamos a decir, más grandes, también vamos a necesitar, me parece que son 10 brads más pequeños.
Y este sería pues uno de esos brads. Y es un poco pues toda esta parte de hacer los agujeros pues así todo el rato realmente. Ir viendo hasta que llegue el momento pues de pegarlo todo. Bueno, tenemos esta forma así, entonces tenemos que buscar el agujero que une la pieza mediana, o la parte, ¿no? Para hacer el agujero que une la pieza mediana con la parte larga. Seguramente, que no digo yo que no, seguramente haya una forma pues más sencilla de contar esto o de, no sé si de hacerlo, pero de contarlo seguro, porque es que ya no es que yo me esté dando cuenta, es que yo realmente es que no sabía cómo contaros esta parte, entonces es casi como más visual, ¿no? O sea, es ir viendo un poco dónde hago primero un agujero, dónde hago el otro, qué pieza cojo ahora. Pues veis, ahora cojo otra pieza grande y el agujero que he hecho ahora lo marco, así todo el rato. Ir montando, ir marcando. Ahora desmonto las piezas, no me acuerdo ya por qué, pero ahora lo vamos a ver. Y bueno, en principio tendríamos los agujeros, vamos a decir, un poco básicos. Porque nos faltan hacer 2 agujeros en las tiras medianas. Bueno, no, falta un agujero, perdón, en la tira mediana, el agujero de abajo para la rueda, y luego el agujero de arriba que une con la pieza larga. Ya os digo, casi mejor es verlo que escucharme a mí, porque estoy siendo un desastre. Bueno, realmente es que la pieza mediana, creo que la segunda pieza mediana no tenía ningún agujero hecho, entonces tengo que hacer los 3. El de abajo, el de en medio y el de arriba. Y no sé si ya estaría, me falta, creo que me falta otro por hacer. Sí, el de arriba. Bueno, como hacer el agujero, pues ya veis cómo es. ¿Qué nos quedaría antes de montar esto? Nos quedarían hacer 2 agujeros en la tira larga para hacer el, vamos a decir, el manillar sí, el tirador del carrito, uno arriba y otro como 4 centímetros más abajo. Y esos 2 agujeros de la tira larga hay que hacerlos en la tira contraria, también larga. Aquí tenemos nuestras 12 piezas, nuestras 12 chapas. Y bueno, en un momento dado se me ocurrió utilizar, ya que había utilizado el rotulador para el diámetro del tubo, pues usarlo también para darle un poco de forma. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, en cada uno de ellos, hacer un agujero en el medio. Como si, por eso decía, casi si tenemos chapas y nos sirve el diámetro, podemos usarlas. Si podemos hacerle un agujero, no sé, con un clavito, un martillo, pues también se podría usar. Pues se trata de eso, de hacer en cada una de estas piezas un agujero en medio. Y estas serían todas nuestras piezas. Un poco largo, un poco repetitivo, lo sé, pero espero que, no sé, espero haberme explicado y si hay alguna duda, pues me la contáis.
Un besote, chicos. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.